Bien, vamos ahora, mis amados, lo que ya estamos aquí reunidos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Ahí donde nos encontramos, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por este día que usted nos ha dado. Gracias por su cuidado. Gracias porque sus ángeles nos acompañan. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, ese consolador que usted nos ha dejado para que esté con nosotros todos los días. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, y que sea el Espíritu Santo que venga en esta noche a enseñarnos lo que vamos a estudiar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. Amén, amén. Buenas noches, felicidad. Yo digo que en esta noche alabamos y glorificamos a nuestro Dios, a pesar de las adversidades. En esta noche le queremos dar un fuerte abrazo y una gran bienvenida, extensa bienvenida a todos los que nos encontramos acá, a los que están en Facebook, a los que están en YouTube, aquí al anfitrión, a ti Dulce, a Estrellita y a Rodolfo, que nos encontramos aquí alabando y glorificando su santo y bendito nombre a pesar de todas las cosas. Así que sean todos bienvenidos y un fuerte abrazo fraternal. Amén, así mismo es. A pesar de todo, el Señor está con cada uno de nosotros. Muchas dificultades, muchas luchas, y esta lucha no es con bomba ni con bala, como decíamos antes. Es una lucha tremenda, pero gloria a Dios que tenemos a los ángeles, el Espíritu Santo y todo el equipo, ese equipo de la deidad que está con cada uno de nosotros para defendernos y ayudarnos en todo momento. Gloria a Dios por eso. Vamos nosotros, mis amados, y los que están conectados en Facebook también, un saludo, como le ha dado a Arodi, yo le envío otro saludo también, porque allí siempre se conectan personas y nos ven a través de Facebook. Así es que un abrazo inmenso para ustedes, recordándole a todos que estamos leyendo el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Esto es una completa cátedra donde vamos a aprender, donde el Señor Jesús nos enseña a entender mejor lo que Él quiso mostrarnos en su palabra. Entonces, estamos con la parábola del sembrador que se va a sembrar, y ya hoy vamos a entrar al último terreno, que es ese terreno, la buena tierra, donde cae esa semilla en buena tierra. Y vamos a ver qué tenemos para hoy. Así es que en la preparación del terreno, Cristo enseña en esta parábola del sembrador que los diferentes resultados dependen del terreno. O sea, los resultados de la siembra, de esa semilla que es la palabra de Dios, depende del terreno. O sea, el terreno que es el corazón de cada persona, de la reacción que tiene cada persona a la palabra de Dios. El sembrador y la semilla son los mismos en todos los casos. Cristo establece de esta manera que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón se encuentra en nosotros mismos. La razón se encuentra ¿dónde? En nosotros mismos. Si esa palabra de Dios que cae en tu corazón, dependiendo de las decisiones que tú tomes al escuchar esa palabra, al oír esa palabra, entonces esa palabra pues va a reaccionar, va a hacer un efecto en tu vida. Si tú tomas la decisión de solamente oír y no obedecer y no hacer caso, pues claro que no va a haber ningún tipo de resultado. Ahora, si tú tomas la decisión de obedecer esa palabra, de prestar oído, prestar atención a lo que el Señor te está diciendo a través de su palabra, entonces sí va a haber resultados muy buenos en tu vida. O sea que todo depende
de nosotros que esa palabra dé buen fruto o no. ¿Ok? O sea, el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. Es cierto que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la orilla del camino, el terreno pedregoso, entre espinas, no tienen por qué permanecer en esa misma situación o en esa misma condición. Ser un terreno pedregoso o ser entre espinas no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo del orgullo que mantiene a los hombres pendientes de las cosas de este mundo y de despertar el deseo de poseer el tesoro eterno, que es lo que Jesús quiere que tú y yo pues poseamos, porque las cosas de este mundo todo se queda. Todo se va a quedar. Usted y yo no nos vamos a llevar absolutamente nada. Hay que trabajar, sí. Hay que esforzarse, sí. Hay que luchar, sí. Claro que sí. Pero que todo eso, esa lucha, ese trabajo, ese corre para acá, corre para allá que llevamos todos, no nos impida tener una conexión con Cristo cada día. ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Que tú tengas una conexión con Él diaria, continua con Él, a pesar de todo lo que, de las circunstancias, que siempre estemos conectados con Él. Así es que de inmediato pasamos a la siguiente partecita. Entonces vamos a ver el resultado de la semilla cuando cae en buen terreno. El sembrador no siempre sufrirá de desengaños. El Salvador dice de la semilla que cayó en buen terreno: este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, no importa lo que ese buen terreno llegue, llegó viento, llegó lluvia, si la semilla se arraiga allí en ese buen terreno, va a llegar el momento de dar esos buenos frutos. ¿Ok? El corazón bueno y recto que aquí se menciona no es un corazón sin pecado, no es un corazón sin pecado. Entonces, ¿cómo es este corazón? Bueno, pues el evangelio se predica, por supuesto, es para los perdidos, para los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa sus pecados, siente necesidad de la misericordia y el amor de Dios y alberga el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. Ese es el que tiene el corazón recto. ¿Quiénes son los que tienen el corazón recto? Aquellos que ceden a la convicción del Espíritu Santo, aquellos que se arrepienten de su pecado porque el Espíritu Santo le ha convencido de ese pecado. Se arrepienten y van a Cristo y buscan a Cristo para ser lavado, para ser limpiado de sus pecados. Son aquellos que tienen un corazón sincero y que desean escuchar y aprender más de la verdad de Dios para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene, fe en la palabra de Dios. Sin la fe es imposible recibir la palabra. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, siempre el Señor te va a bendecir,
cuando nosotros confiamos en él. Este es el que oye y entiende la palabra. Los fariseos contemporáneos, de Cristo, cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír. Y de esta forma la verdad no les pudo llegar al corazón. De esa forma, ¿por qué? Porque los escribas y los fariseos cerraron sus oídos, sus ojos. No querían ver lo que Jesús hacía, no querían oír lo que Jesús decía. Se cerraron por completo al llamado, a esa palabra. Y tendrán que sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la ceguera que se imponían a sí mismos. Van a tener su consecuencia. Todo aquel, sean los fariseos de aquella época, sean las personas hoy nosotros que estamos viviendo en un tiempo ya postmoderno, en pleno siglo XXI, si hacemos lo mismo que ellos, vamos a recibir las consecuencias. Es decir, cerrar los oídos, cerrar los ojos, para ni ver ni entender, no me interesa nada, entonces vendrán las consecuencias. Tarde o temprano va a llegar. ¿Ok? Entonces, pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos debían abrir su mente a la instrucción y estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron con ojos y oídos de creyentes. Los discípulos estaban atentos. Los discípulos se sentaban al lado de Cristo, cerquita de él, y estaban pendientes de todo lo que Jesús decía. Ellos no se ponían uno por aquí y otro por allá. No, no, no. Se sentaban cerquita de él, bien pegadito a él. Ellos no permitían que la multitud arropara a Cristo, ellos se quedaban fuera. No, Señor. Ellos se ponían al ladito de Jesús, cerquita de Jesús, para escuchar, para oír, para entender lo que Cristo y aprender de Cristo todo lo que él decía. Lo que tenemos nosotros que hacer hoy también. Ok. Entonces, dice también aquí que un verdadero estudiante de la palabra de Dios es únicamente aquel que recibe las escrituras como la voz que le habla. Tiembla ante la palabra porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes tales era Cornelio. ¿Se acuerdan de la historia de Cornelio? Allí en el libro de los Hechos. Cornelio, esa visión que tuvo Pedro, ¿se acuerdan del Pedro mata y come ese lienzo que le vio Pedro en visión, refiriéndose que él tenía que ir allí a predicarle a Cornelio, que era un gentil, no era judío, y él tuvo que ir allá a llevarle la palabra de Dios. Y esta gente, Cornelio y todos los amigos que estaban en su casa y deseando que llegara Pedro para escuchar la palabra, para oír la palabra de Dios. Entonces dice aquí que le dijeron ellos a Pedro, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ellos le dijeron lo siguiente: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios nos ha mandado. Fíjate tú el deseo que tenía esa gente de escuchar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito y la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Para eso está el Espíritu Santo, para enseñarnos, para iluminar nuestra mente, para que nosotros podamos entender aquellas cosas que se nos hacen difícil de entender. Aquello que no podemos entender, nada más tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, porque Él está aquí para eso, para ayudarnos,
para sostenernos en todos los momentos, en cada momento de nuestra vida. Los creyentes que se comparan a un buen terreno, una vez que oyen la palabra, la guardan. Satanás, con todos sus agentes del mal, no puede quitársela del corazón. Esa palabra no se le quitará cuando cae en un buen terreno. Jamás. Entonces, no es suficiente nada más oír o leer la Biblia o leer la palabra. El que desee sacar provecho de las Escrituras debe meditar en la verdad que le ha sido presentada. Debe aprender el significado de las palabras de verdad y beber profundamente del espíritu de los oráculos santos por medio de una intensa atención y un pensamiento impregnado de oración. Necesitamos, señores, ponernos a estudiar, no leer por leer, o escuchar un sermón allí y ya, no, eso no es suficiente. Es sentarnos con la Biblia, sentarnos y prácticamente comérnosla, no comértela literalmente, pero estudiarla. Así como tú te comes un buen plato de comida que te gusta, piensa en la comida que más te guste o el postre que más te guste y te lo comes con unas ganas que es que tú ni ves, ni oyes, ni entiendes en ese momento, ¿verdad? Pues así tenemos que ser con la palabra de Dios. Sentarnos con unas ganas, así como Cornelio, unas ganas de aprender, unas ganas de conocer más y entender. Entonces, cuando nosotros nos sentamos así a estudiar la palabra de Dios y oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, eso es maravilloso, maravilloso. Si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. La palabra de Dios a menudo entra en lucha con rasgos de carácter heredados y cultivados por el hombre y con sus hábitos de vida, pero el oidor, que es semejante a buen terreno, cuando recibe la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos, se deposita en las manos de Dios y todos esos hábitos heredados y cultivados, esos malos hábitos, se van a ir desapareciendo de nuestras vidas a medida que vayamos obedeciendo esa palabra. No es suficiente oír, no es suficiente oír, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetirlo, no es suficiente, es estudiar, sentarte con la palabra de Dios en la mano y orar para que puedas entender y pedir al Espíritu Santo que te ayude a obedecer esa palabra. Muy bien. Entonces, enseguida, inmediatamente, todo corazón que con un solo propósito busca la vida eterna y obedecerá la verdad, aún a costo de perder la vida. Hay gente que, miren mis amados, que hoy no están. Hoy no están, ¿por qué? Porque se han entregado tanto al Señor que han dado su vida por Él. Cientos de cristianos, personas que fueron muertas, perseguidas, torturadas durante 1260 años de persecución papal. 1260 años. Millones de creyentes murieron por amor a Cristo. Y hay gente que dice, no, yo cuando venga la persecución o venga esa ley dominical, yo, bueno. Todo depende de nuestra relación con Dios ahora. Y podemos darnos cuenta cuán fieles somos a Dios en las cosas pequeñas. Y esa gente que hoy son mártires que conoceremos en el cielo, esa gente pudieron vencer todas aquellas tentaciones, cositas pequeñas, tonterías, como nosotros le decimos. Y como pudieron lograr serle fiel a Dios en lo pequeño, cuando llegó el momento de lo mucho,
también le fueron fiel a Dios, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. O sea que esa palabra dio gran fruto, mucho fruto en sus vidas, que ellos estuvieron dispuestos a perder su vida antes de negar a Cristo, antes de negar a Cristo. Y da fruto con perseverancia. No hay quien reciba la palabra de Dios libre de dificultades y pruebas. Pero el verdadero cristiano no se inquieta cuando se presenta la aflicción. No, dice, no pierde la confianza ni se desalienta, aunque no podamos ver los resultados finales ni recibir el propósito de las providencias de Dios. No debemos abandonar nuestra confianza. Mientras recordamos las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia esa salvación. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos a ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Entonces viene y da fruto, buen fruto. Ahí viene ese carácter que era antes rebelde, pues está dócil. Ya nosotros no somos distintos, no somos los mismos que antes. Esas palabras feas que salen de nuestra boca ya no salen. Esos pensamientos feos que a lo mejor teníamos tampoco ya van desapareciendo. O sea, la palabra de Dios va a hacer un efecto poderoso en nuestras vidas. A medida que nosotros prestamos atención a lo que nos dice Jesús en su palabra, a medida que nosotros nos dejemos instruir por el Espíritu Santo, a medida que vayamos obedeciendo esa palabra, orando, verán cuán bellos resultados habrá en nuestras vidas. Así que, mi querido amigo y hermano, la invitación es que nosotros seamos ese buen terreno, que seamos receptivos a la voz de Dios, receptivo al Espíritu Santo, receptivo a su palabra. Que no se lo pongamos de tan difícil al Señor y tan fácil al diablo. Se lo facilitamos muchísimo. Y a Dios se lo ponemos tan complicado. Y el Espíritu Santo venga y venga a llamar, venga a llamar. Recuerden lo que dice en Génesis, no contenderá para siempre mi espíritu, dijo el Señor, con el hombre, no contenderá para siempre. Llegará un día en que eso se acabará y ese día no tardará, no tardará. Así que la invitación es que hoy es el día de entregarnos a Jesús completamente y permitir que esa palabra cause un efecto tan fuerte y grande en nuestra vida que demos ese fruto a 100%, como dice la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente. Y ya hemos concluido este capítulo del sembrador que salió a sembrar. Así es que el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a entrar al próximo capítulo que está buenísimo, muy interesante, que habla de la siembra del enemigo. No te lo pierdas. Dios te bendiga grandemente y vamos a orar. Padre nuestro, gracias le damos porque en esta noche nos hemos reunido para compartir esta hermosa enseñanza de este libro tan hermoso e inspirado. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu actúe, obre en nuestros corazones para que esa palabra florezca en nuestras vidas. Llevemos ese fruto de gozo, de paz, de amor, de paciencia, benignidad. Todo ese fruto podamos darlo, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta noche. Que su linda presencia esté a nuestro lado continuamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Muy bien, mis amados. Vamos a concluir con el himno Hay lugar en la amplia viña. Dios les bendiga. Feliz noche.